Cargamos maletas, duelos y sueños, pero también llevamos la fuerza para empezar. Esta frase, recogida de una mujer migrante, nos recuerda que cada paso importa y que cada historia cuenta. Hoy, en este podcast, celebramos los 30 años de la coordinadora de ONG. Gracias al apoyo de la Diputación de Cáceres, ponemos el foco en las migraciones, de la mano del movimiento de mujeres migrantes, las migrantas, que viven y luchan desde Extremadura, que aportan vida, cultura y esperanza. Este es un espacio narrado con voz propia, porque aquí y ahora su palabra es política. Bienvenidas y bienvenidos, soy Remedios Proceño de AECOS, la Asociación Extremeña de Comunicación Social, y este es un espacio donde las historias de migraciones dan voz a unas a otras, como quien cruza un puente y se encuentra con otra mirada. Celebramos 3 décadas de cooperación feminista, antirracista, pero sobre todo humana, bajo el lema "Lo común como resistencia". Hoy escucharemos a mujeres migrantes que han hecho de Extremadura su hogar y a quienes caminan junto a ellas desde la solidaridad. Vamos a escuchar, a pensar y sobre todo a reconocer que lo que nos une es más fuerte que cualquier otra frontera. ¿Qué ha cambiado en estos 30 años desde que comenzara su andadura la Cordi? ¿Qué apoyos han funcionado? ¿Qué barreras siguen ahí? ¿Cómo debería ser una cooperación verdaderamente feminista, antirracista y transformadora? En esta mesa hay experiencias diversas, vidas valientes. Os propongo que nos situemos y os presentéis. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Cuánto tiempo lleváis en Extremadura? Hola, René, gracias. Yo soy Marjorie Guevara, soy periodista, soy nicaragüense, vine hace 6 años y medio casi acá a España y bueno, casi esos mismos 6 años y medio en Extremadura y soy presidenta del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura. Encantada, Marjorie. ¿Y quién más nos acompaña? Yo soy Tania Irías, también soy nicaragüense y tengo 6 años en España. Yo he vivido en otros territorios, tengo 2 años viviendo en Extremadura, pero antes he vivido en Andalucía y en Barcelona. Y pues gracias por la invitación. Un placer teneros aquí. Desde luego el inicio de una vida en otro lugar siempre deja huella. Un primer día, un acento que no es el tuyo, un idioma, lugares que no conocíais. ¿Cómo recordáis pues cómo fue vuestra llegada a Extremadura, Marjorie? Incierta. Yo salí de Nicaragua de emergencia un 24 de diciembre a raíz de la instauración de una dictadura y bueno, la persecución a todas las y los periodistas. Entonces, en diciembre de 2018 hubo una cacería de periodistas y confiscación de medios y a raíz de eso, bueno, yo ya tenía amenazas de muerte y bueno, mi familia me solicitó que saliera del país. Salí un 24 de diciembre hacia El Salvador y un 31 de diciembre hacia España. Fue incierta porque llegué acá, no sabía dónde ir, no tenía dónde ir, solo era la emergencia de hay que salir porque la situación se está poniendo más complicada y de hecho pues está ahora en una situación de plena crisis en Nicaragua. Y llegamos acá y la verdad que pues ha sido todo un aprendizaje en todos los sentidos. Yo fui parte del programa de apoyo al refugiado cuando estuve acá. Y si bien es cierto, teníamos techo y comida, pero teníamos una violencia súper fuerte, institucionales e interiorizadas en las personas que nos atendían. Entonces nos enfrentamos a todas esas situaciones de violencia que no han cambiado aun cuando ya tengamos una ciudadanía, porque seguimos siendo las migrantes, pero que en ese momento la verdad pues fue súper fuerte para nosotros, que veníamos de luchar con una dictadura y encontrarnos con esa situación. Claro, luchar sobre todo por sobrevivir, ¿no? Al principio. ¿Y tú, Tania? ¿Cómo recuerdas tu llegada a Extremadura y esos primeros momentos? No, la verdad que mis primeros momentos no fueron en Extremadura, así que pues mi experiencia es diferente porque yo llegué primero a Barcelona y también estuve en un programa de acogida igual que Marjorie y también puedo reafirmar lo de las violencias que se ejercen contra las personas solicitantes de asilo y o refugiadas en ese contexto.
Y pues realmente yo llegué con un chico de 10 años y con un bebé de 20 meses cuando vine, también con mi expareja. Y la verdad es que es complejo porque al inicio pues no sabíamos a qué veníamos. Yo creo que la salida de Nicaragua también nunca nos permitió emocionalmente reconocernos, saber cómo estábamos, qué era estar. Además, yo creo que llegamos intentando estar todavía y pasó mucho tiempo para que eso pudiera pasar. Ya luego yo también viví en Málaga además y creo que, por ejemplo, yo estuve en el programa de acogida y que me mandaran dentro del programa de acogida de Barcelona a Málaga fue como vivir otro exilio, porque bueno, en Barcelona yo tenía muchísimas más redes. Sí. De hecho es el lugar donde más redes he tenido durante los 6 años que tengo de ser una mujer migrante en territorio español, y eso se echa mucho en falta en realidad, porque las dinámicas sociales territorialmente son totalmente diferentes. Y además pues incluso las agendas políticas y cómo se ubican y qué representan los cuerpos migrantes en esos territorios son diferentes a partir de donde estamos. Hablábamos de violencia, de políticas migrantes diferentes y bueno, yo también quiero hablar del papel que habéis jugado y lo habéis dicho las redes, esas entidades, la cooperación en un tiempo en el que además muchas ONGs cada vez trabajamos con menos recursos, pero que siguen siendo clave para una acogida digna, que al final es lo que se busca, ¿no? Y vosotras mismas lo habéis dicho. ¿Habéis participado vosotras en programas de apoyo y qué ha mejorado en este acompañamiento o qué ha cambiado? En el acompañamiento que brindan las otras instituciones, pues, ¿qué ha cambiado? Madre santa, yo diría que... ¿Que han aumentado el lenguaje? Muy poco, sí. ¿Que han aumentado el lenguaje? Porque, por ejemplo, con lo del tema, pues se puede hablar de que ahora se habla del antirracismo, de la multiculturalidad, de la interseccionalidad, eventualmente donde conviene, pero luego la práctica sigue siendo dentro de un modelo eurocéntrico con una mirada colonial que no basta con escribir palabras bonitas en los proyectos. Ya, queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y aprendizaje también, ¿no? Por parte de los feminismos, de las instituciones. Sí, la verdad que sí, pues la experiencia que hemos tenido de trabajo acá, pues en la región, digamos, y por lo que hemos visto de trabajo con otras compañeras y luego también que si bien es cierto, nosotras trabajamos para la región de Extremadura, somos el Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura, a nosotras también llegan muchas mujeres que están en otros territorios, en Sevilla, en Madrid, y que necesitan algún tipo de apoyo en su solicitudes de regularización o en solicitudes de refugio. Entonces conocemos un poco, según lo que ellas nos comentan, de las formas en las que están trabajando las otras entidades. Lo que dice Tania, claro, es un hecho, ha aumentado el lenguaje, sin embargo las prácticas siguen siendo las mismas, sigue habiendo mucho racismo en la atención hacia las personas migrantes, hay muchos estereotipos que están ahí marcados. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada del tema de que las mujeres migrantes cuando llegan a algunos lugares a hacer búsqueda de apoyo por violencia machista, siempre hay como una sospecha sobre ellas de aquí algo no me parece bien, aquí algo está raro. Igual cuando están haciendo las documentaciones, cuando hacen la solicitud de asilo, aquello de por ejemplo, algo que se refuerza mucho siempre es aquello de, por ejemplo, que las personas venezolanas o incluso las que estuvimos en los centros de apoyo al refugiado siempre decían, no, si estas tienen dinero, si estas tienen plata, están aquí porque quieren aprovecharse del sistema, obviamente porque a eso es que venimos los migrantes, según se dice. Yeah. Y también porque yo critico, y desde ya en varios momentos lo hemos hablado, del hecho de que las mismas organizaciones no tengan personas migrantes trabajando. Es bien difícil que ese espacio se lo den a una persona migrante, cuando por ejemplo nosotras que venimos de Nicaragua hemos trabajado en asociaciones y
Y muchas, por ejemplo, hablando de Nicaragua, muchas de las compañeras que han venido son del tejido asociativo de Nicaragua, de todo el movimiento político que había en Nicaragua y pues que hemos tenido que salir expulsadas por la dictadura, por poner un ejemplo, porque hay de otras nacionalidades. Sin embargo, al menos aquí en la región muy poco ves, y las que logran pues tienen que también enfrentarse a otro montón de retos, porque nunca estás a la altura, porque siempre estás bajo sospecha, porque tus planteamientos o no lo haces como según se supone lo debes hacer y sos muy violenta o sos muy voraz, te pueden decir un montón de... ¿Y pensáis que todavía en ese sentido falta esa madurez, no ese cambio de mentalidad dentro de lo que es el territorio de Extremadura por parte de la importancia que se le da al trabajo en red y el papel que ya tienen las personas migrantes dentro de lo que es el tejido asociativo? Pero no es del papel que tienen, es del papel que han tenido. Hablar de las personas migrantes como si fueran unos aparecidos borra e igualmente deslegitima la lucha constante y por qué reivindicar y decir que no han cambiado las cosas en tanto tiempo. Porque, por ejemplo, hablar de la responsabilidad de los feminismos o de las organizaciones es despersonalizar que quien tiene responsabilidad es una persona física, específica. Porque los feminismos no son nada y son todo. Porque las organizaciones no son nada y son todo. Porque las instituciones no son nada y son todo. Entonces es una forma de recriminar, de señalar a alguien que no es, al final de cuentas, pero también es una forma de no asumir la responsabilidad, porque no es, por ejemplo, la gente que discrimina a las personas migrantes, no, es nosotros los que discriminamos, porque en efecto todos tenemos prácticas racistas y discriminatorias contra las personas migrantes. Lo que decía Marjorie, en tanto, por ejemplo, al papel que se le da a las organizaciones y cómo se ve, además cómo se utiliza, como por ejemplo nosotras como una organización migrante a veces somos útiles para que vengan y nos soliciten apoyo para dar unos talleres, pero luego si hay que aliarse con otra organización para hacer un proyecto, no es con nosotras con quienes las se juntan. Entonces nosotras parecemos ser siempre las eternas beneficiarias como las carentes de la posibilidad de construir y de aportar a esa agenda política vinculada a la identidad. Y como por ejemplo desde ahí también, entre esas cosas que no cambian y que nos hacen legítimas o ilegítimas, el hecho, por ejemplo, de que a veces se critique, por ejemplo, en este espacio, nosotras desde el Movimiento de Mujeres Migrantes únicamente atendemos a mujeres migrantes y solo trabajamos mujeres migrantes. Eso a muchas les parece una osadía, incluso, ¿por qué no, verdad? Se atiende a personas autóctonas. Pero no que se ve nada de malo en otros muchos espacios donde se habla de mujeres migrantes y cuya agenda principal es hablar de las experiencias migrantes y no trabaja ninguna persona migrante. Eso no es cuestionable y eso es una realidad muchísimo más representativa que lo anterior, ¿verdad? Que el hecho de espacios donde sean fomentados y organizados únicamente por y para mujeres migrantes. Y de hecho, pues hablar luego del papel de las infancias, que dónde quedan y cómo se usan, dónde quedan en el limbo también esas infancias migrantes y luego pues aparecen, por ejemplo, en lo que decía, el hecho de que haya otras organizaciones que, porque son autóctonas o porque están representadas por blancas, tengan más reconocimiento en el trabajo de personas migrantes, incluso que las mismas experiencias de las personas migrantes, que lo ha vivido en primera persona, pero que además, la perspectiva, pero que además la experiencia que nos atraviesa a nosotras no solo es que somos migrantes, nosotras somos mujeres profesionales. Claro. Aquí no estamos solo impulsando una agenda porque se nos ocurrió ser migrantes y venimos y vamos a hablar de no, nosotras somos unas mujeres profesionales. Marjorie periodista, yo soy ingeniera en computación, pero tengo muchísimos años en el ámbito del activismo y venimos de ese trabajo articulado asociativo que conocemos de base y que la forma que conocemos de articularnos es de base y creo que esa es una de las cosas que culturalmente más nos choca de llegar al territorio europeo. Aquí, por ejemplo, dentro de la experiencia organizativa, una cosa que a mí me sorprendió era precisamente ver eso, que las organizaciones son como empresas. La gente no está ahí porque esté convencida de que ese proyecto político forma parte de mi agenda. Está ahí porque le pagan un salario. Entonces muchas estudian pues trabajo social porque en efecto tienen otro tipo de concienciación, pero en efecto van porque cumplen un trabajo de 8 a 3 y la mujer llega después de las 3, no hay forma de que la atienda porque su horario de trabajo ya ha terminado, ¿verdad? Y luego el trato que reciben las personas migrantes en esos espacios que de la experiencia que estamos hablando, de lo que atraviesan las mujeres migrantes cuando van a la trabajadora social del ayuntamiento. Lo que le pasa a las personas migrantes en los centros de acogida, qué le pasa a las niñas y a los niños en los centros escolares.
Entonces todo eso que aparentemente siempre se nos intenta como lavar, siempre se nos exige como que nos lavemos la identidad migrante para ser parte, con esa frase desbaratadora que es integrarse, porque lo que se integra desaparece, y es como la evocación constante en torno a las identidades migrantes, a que nos integremos, y eso es entonces, asuman lo que hay aquí y olvídense de dónde vienen. Yo creo que es sumamente, bueno, para nosotras también, por eso es sumamente complejo en torno a las redes, luego tener que ir definiendo con quiénes trabajar y con quiénes no trabajar, porque resulta que en el camino te toca escoger.